Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de Sex Pistol del ambientalismo, todo un ecopunk. Psicólogo de formación, fue director de la Fundación Trabajo en la Calle, fue parte del equipo del Ministerio de la Vivienda y actualmente es el director nacional de la Oficina Integrada Regional de Greenpeace Andino en Chile. Porfiado, activista, viajero, rockero, luchador social, es ese personaje que ninguna corporación se quiere encontrar de frente. En este capítulo damos la bienvenida a un distinto de siempre, un duro de roer, el señor Matías Azun. Matías, ¿qué tal? Para nosotros es un gusto tenerte acá en el programa. Un durísimo de roer. Si no, pregúntenle a algunos empresarios mineros y otras corporaciones un poco conflictuadas con todo lo que has defendido. Un saludo a todos mis fans. A todos los fans que no son pocos. Sí, que no son pocos, ¿no? Y esa legión también de fanáticos de cultura pop que es parte de tus otros intereses que también. De los otros intereses, sí, porque no estábamos discutiendo si poníamos o no poníamos que era fan de Star Wars, pero parece que no es muy excluyente, parece que todos son medios ñoños también. Hay de todo. Uno es un nerd en el fondo, yo estoy de acuerdo con que los nerds se tomaron el mundo. Y eres un apasionado también en todo lo Absolutamente, en todo lo que hago, sí, especialmente con esto de que no destruyen el planeta y que la vida importa. Sí, eso. Hablando de ese propósito, Matías, ¿cuándo empieza tu lucha y quién te inspiró a seguir adelante con esta quijotada, con esta aventura? Mi madre dijo que cuando yo tenía 2 años ya tenía problemas con la autoridad. Por lo tanto, mi madre es psicóloga también, por lo tanto pareciera ser que esto es como medio hereditario. Ahora, en particular, empezó primero como una vocación social. Es como raro hablar de uno de esto, pero empezó primero como una vocación social sobre las injusticias, la pobreza, la situación en la que vivían las personas que digamos, más maltratadas están por la sociedad, en campamentos primero. Y luego me empecé a dar cuenta que quizás el tema central hoy día de la miseria, la injusticia, la desigualdad no está solamente expresado en el acceso a bienes y servicios, sino derechamente por el tipo de medio ambiente en el cual vives, que hoy quizás es esa una de las variables más claras de la exclusión, especialmente en América Latina, que la calidad del aire, el convivir con basura, son las formas que hoy día la sociedad tiene de castigar a algunas personas de manera injusta y negarles el derecho a la felicidad, a la dignidad finalmente. Y bueno, terminé en Greenpeace porque me empezó a importar cada vez más los temas ambientales. En el ambientalismo tú comenzaste, o todas las causas, comenzaste a ser activista mucho antes del uso y abuso de las redes sociales, con toda la obsesión por el like, la hiperconectividad, sí. el doble, triple o cuádruple estándar también que uno ve en redes sociales y en las acciones mismas. Sí. ¿Sientes que hay muchas banderas enarboladas en estos influencers para conseguir seguidores desde la forma que sea? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no sea. Yo en eso soy harto más tolerante. A mí me parece que las redes sociales en el fondo son una proyección de lo que uno hace en el día a día. Entonces, en realidad, si uno es Barça de día, va a ser Barça en redes sociales. Y si uno es True de día, uno va a ser más real también en redes sociales. Mi impresión es que hay harto buenismo, ¿no? Yo más bien la impresión que tengo es que el problema no es solo de coherencia, sino de buenismo. Porque en la práctica, siendo buenos, siendo políticamente correctos todo el tiempo, también es muy difícil llegar a un discurso más crítico, más realista, más sincero, que permita hacer que las cosas cambien. A mí más no me molesta tanto ver publicidad de celebridades, por ejemplo, en Instagram, como sí me molestan declaraciones que uno sabe que son falsas, buenistas y buena onda, en realidad no pesan ni el paquete de cabritas con el que uno, no importan nada. Esas cosas me generan a mí más rechazo en términos generales. Ya sea a través de las corporaciones, grandes corporaciones, como también las prominencias públicas, también hay cierto oportunismo, y el rock y el medio ambiente o el ambientalismo, la conciencia ambiental, sí, han ido de la mano con distintas alianzas que han sido llevadas desde una forma orgánica, a través de canciones, a través de eventos. Lo primero que se me viene a la cabeza son estas grandes instancias como Live Earth, y también la participación activa de, bandas como Pearl Jam, con álbumes benéficos, canciones benéficas, Bono, sin ir más lejos, que este tipo ya el zar de lo políticamente correcto. Y yo me pregunto si es que tú crees realmente la efectividad y la validez o la veracidad de este tipo de cruzadas. A ver, a veces depende un poco de las características de la cruzada, del momento histórico en el que se producen. Yo en verdad soy bien en ese sentido, bien relajado, no soy dogmático en ese sentido, no creo que la gente
distinta y hay que juzgarla a priori por el tipo de creencias que tienen y por lo correcto que sea, porque en la práctica es una forma más de buenismo. Lo que hay que hacer es analizar la acción coyuntural, situada, por así decirlo, en un contexto histórico. Y en ese sentido me parece, por ejemplo, que las campañas que el mismo Bono impulsa a veces son tremendamente funcionales. Y en ese sentido, el compromiso que uno puede escuchar, sobre todo ahora que me toca estar en la primera línea, conversando con los artistas, entendiendo cómo funcionan sus cabezas, sus trayectorias musicales, la manera en la que ellos tienen de llegar a los distintos temas, también hay un valor agregado en términos de lo que ellos pueden aportar y de cómo se produce innovación en esa conversación. O sea, hace poco hablaba con una artista nacional chilena que es bien destacada, y en función de eso ella me decía, bueno, a mí me importa la María Colores, me junté con ella hoy día justo Villa Marina. En la mañana. Claro, y ella me planteaba, por ejemplo, la importancia que tiene, estoy un poco haciendo el disclosure de la conversación, pero a ella el tema ambiental le ha llegado un poco como resultado de su propia trayectoria, de su trayectoria creativa. Bueno, es fantástico, ¿no? Y en la medida en que ella me plantea distintas propuestas, van surgiendo cosas nuevas y esas cosas nuevas van teniendo sentido, y eso es lo que quiero decir. No hay que revisar todo desde una propuesta como más fiscalizadora o dura. Hay que verlas en el momento en el que se producen, de la forma en la que se producen, y uno se va dando cuenta que las personas que están, muchas veces hay una propuesta genuina detrás de lo que están haciendo, y hay que saber también comprender esa propuesta genuina en el momento en el que se produce, de la forma en la que se produce, con las interlocuciones que se produce. Por supuesto que si es una campaña para prohibir el plástico y lo financia Coca-Cola, tenemos un problema, porque Coca-Cola produce una de cada 4 botellas de las que se comercializan en el planeta, y las botellas plásticas están dejando la embarrada. Entonces, claramente ahí hay lavado de imagen. Pero no es lo mismo. Y auspicia medios también ligados a causas ambientales. Y auspicia medios, bueno, sí, ¿no? Y anda haciendo además limpiezas de playa sin llegar al fondo del asunto, ¿no? Coca-Cola es la principal empresa que financia limpiezas de playa, pero justamente para limpiar la conciencia, especialmente de la gente que participa en las limpiezas de playa. Entonces, lo que quiero decir un poco es, hay que analizar las cosas caso a caso. No es lo mismo Metallica tocando en la Antártida, financiado por la Pepsi, reventándole los tímpanos a los pingüinos, que Coca-Cola financiando, no sé, un concierto para detener el cierre de fronteras de la Unión Europea sobre la migración brutal con niños ahogados en el mar Mediterráneo. Yo creo que hay que ser más pragmático en la forma en la que estamos entendiendo las cosas. Tener principios, por supuesto, pero ser más pragmático también en la manera en la que estamos interpretando, juzgando los artistas. También, en términos bien específicos, hay una percepción mía de que el tema del cambio climático ha calado bien profundo en la ciudadanía en Chile, y es una cuestión que va agarrando vuelo. Yo tengo la impresión de que lo que no ha agarrado vuelo es la percepción de que el gobierno de Chile puede realmente liderar una propuesta ambiciosa. Más bien pareciera ser que todos entendemos que lo que hay es una propuesta de parte del gobierno de quedar muy bien parados a nivel internacional, de construir capital político internacional, pero sin realmente hacer compromisos llevar una conversa ambiciosos sólida. En términos prácticos, por ejemplo, vamos a obligar a las naciones más importantes del mundo, a través de un listado de reglamentos, a hacerse cargo de financiar la revolución energética que necesitamos llevar a nivel mundial. Estamos dispuestos a que cada país comprometa compromisos específicos de reducción en función de lo que ha sido su historia de emisiones. Estamos disponibles a permitir que se liberen licencias y propiedad intelectual para que los países que van en vías de desarrollo no dependan de los países más desarrollados, y por lo tanto haya una situación menos colonial, en donde la periferia del mundo que exporta recursos naturales pueda tener más autonomía, se libere la deuda externa y podamos ser en ese sentido más equilibrados para enfrentar el cambio climático, y no tengamos que pasar por una época de carbón industrial para desarrollar al mundo en vías de desarrollo. Son preguntas que hay que hacerse. Matías, ¿qué te pareció el fenómeno de Greta Thunberg como referente generacional, como acción mediática también para entrar en conciencia con esta suerte de es complejo, ¿no? entertainer a esta altura? Yo creo que la han ido transformando a ella en eso, pero a medida que uno escucha la propia Greta, es una niña con un compromiso ambiental bien profundo, y hay poco que hacer en eso, digamos. Ahora, es ella la que quiere hacer cosas, es ella la que quiere liderar un cambio global, y es ella la que ha inspirado a literalmente millones en el mundo, y eso es un fenómeno innegable. Pero Greta es la punta de un iceberg, quizás la persona más visible, básicamente porque ha ido a bofetear en la cara a las autoridades, a los congresos a la sala de los comunes en Londres, etcétera, y especialmente en Naciones Unidas. Se ha mandado unos speech claritos diciéndole el mundo va al despeñadero y ustedes están aquí comiendo canapés, hablando tonterías, sin comprometerse seriamente a hacer cambios reales, y son ustedes los que pueden hacerlo. Si no lo hacen ustedes, el planeta se acaba, ¿sí? O sea, les dijo en la cara que eran básicamente unos hipócritas. Y una oratoria envidiable. Por supuesto, que seguramente será resultado de muchos asesores y un proceso creativo más profundo. Eso es Greta.
Y hoy día eso es tremendamente necesario. Tremendamente necesario. Pero recordemos que más allá de toda la infraestructura que permite que una persona como esta haga lo que está haciendo, la realidad es que hay el compromiso de una niña con un nivel de vocación sobre estos temas enorme, ¿no? Y eso es admirable. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta en esta conversación bien interesante por lo demás con este más que validado ecopunk, Matías. Más que validado, qué terrible. Validado en el sentido por las acciones, por el vínculo con la música. Ojo, no te estamos fiscalizando, ya que la fiscalización ha sido visto con distancia ya en la conversación, pero no tiene que ver con eso. No, la fiscalización me parece que tiene que ser permanente, ¿no? Y es muy necesaria. No te estamos validando con un grado. Claro, no. Rockero aceptado por el programa. Un minion más de un proceso social más largo. Sí. Oye, hablando de esta formación musical tan necesaria en cierta medida para encontrar el norte, uno encuentra la música, contenidos, causa, libros, bibliografía, podría estar hasta mañana con los estímulos. Yo me pregunto, ¿qué había en tu pieza cuando chico? ¿Cuáles eran los estímulos musicales? ¿Había una polera, una portada, un póster, un disco, una herencia familiar? Sí, mis padres tuvieron, mi padre está muerto, compromiso social muy profundo, particularmente mi padre, más público. Pero en mi casa lo que había eran un montón de libros de la Mafalda, ¿no? Y yo siempre he creído que para ser ecologista lo primero que hay que leer es la Mafalda. Esta idea de dar vuelta al planeta y pensarlo patas para arriba no deja de hacerme sentido, ¿no? Cuando Mafalda coloca América Latina arriba, en el norte, ¿no? ¿Qué pasaría si América Latina fuera el norte? Libros como eso, ¿no? Con mucha conciencia social, pero sobre todo con una visión muy crítica sobre lo que nos estaban diciendo de cómo tenía que ser el mundo de Walt Disney, por así decirlo, a mí al menos me marcaron muchísimo y en particular la posibilidad hoy día de... yo como desafío más personal y mi vivencia más personal, la posibilidad de discutirle hoy día a los expertos nucleares en que, por ejemplo, no es necesario llenar de plutonio el planeta para salvarnos de la crisis climática, sino que hay energías limpias que se pueden desarrollar de manera distribuida, que pueden darnos autonomía, que no hay que importar carbón o petróleo de otros países, sino que el sol directamente llega a nuestro país. A mí me parecen tremendamente esperanzadoras como práctica. Yo disfruto mucho mi trabajo por las posibilidades de desarrollo que tienen, ¿no? Paradójicamente mi trabajo es fundamentalmente sobre conversar con personas, sobre incidir políticamente y finalmente sobre transformar la economía. Matías, ¿y qué hay del rock? ¿Hay alguna entrada de concierto? Muchísimo. ¿Hay algún disco? Yo lo llevaba a los pósters en ese sentido, que bueno, el imaginario de los 90... Sí, bueno, era parte de esos rituales. Claro, ¿no? lo que pasa es que los pósters que podría haber tenido no estaban directamente vinculados a eso. Yo más bien diría que descubrí la música y los referentes culturales más bien viejos, particularmente el punk. Y desde esa referencia, no sé, de las canciones que a mí más me han marcado, en particular está en la secuencia de The Clash, del Should I Stay or Should I Go, particularmente, que es para mí una canción muy importante en términos de qué va a hacer uno cuando llegue el momento, ¿no? Y en particular, una canción que yo le recomiendo a la gente que escuchen, que es la versión de Johnny Cash y de Joe Strummer cantando Redemption Song con los mezcaleros. Claro, no, me da la impresión de están en el Unhearted, en el disco de Johnny Cash completo, que toca con Willie Nelson y con otros más, está en esa versión, por lo tanto me da la impresión de que es Joe Strummer y no Los Mezcaleros. Y también hay una ahí también hay una versión. Hay otra versión, hay una versión con el disco Los Mezcaleros. Pero Los Mezcaleros son un pésimo grupo, si me preguntáis a mí. ¿En serio? O sea, a mí me gustan Los Mezcaleros. Le partiste el corazón a la mitad del equipo. No, corten. Sí, chao. A mí no sé, a mí me gustan más los grupos anteriores de Strummer que lo que vino después. Ahora, en particular, en esa versión, yo creo que era mejorcito de Clash. Harto mejor. Por favor, editar esta parte de la entrevista. Gracias. Borrar. Delete. No, pero en serio, Los Mezcaleros no son tan buenos. Hay un montón de documentales al respecto. Ahora, en particular, ¿por qué? Porque The Clash mezcla justamente esta referencia. Mezcla la rebeldía, ¿no? Paul Simonon hasta el día de hoy es activista de Greenpeace, ¿no? Ha hecho cosas con Greenpeace. Ahí hay una historia que necesito que se la cuente a nuestros duros de roer, a los distintos de siempre que escuchan el programa. Hay un vínculo que te une, una suerte de realismo mágico. Una especie de realismo mágico. La gente, uno de los discos más famosos de la historia del rock es la portada del London Calling, sí, ¿no? En donde aparece alguien rompiendo una guitarra. Ese alguien es Paul Simonon, es el bajista de The Clash. Y lo que la gente no sabe es que
Paul Simonon, como es amigo de gente de la oficina de Greenpeace UK, él participó de una protesta que consistió en tomarse una plataforma petrolera hace algunos años atrás, el año 2012, y él participó como un activista más, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tiene las licencias de los discos de The Clash, que es parte del equipo creativo de The Clash, que es una celebridad a nivel mundial, pero él quiso, a pesar de ser un tipo tremendamente poderoso e influyente en la historia musical y en la historia del rock y particularmente en la historia del punk, él quiso participar como un activista más en las protestas que hicimos. Y se fue preso, estuvo 2 semanas preso en Noruega. Y era justamente el tipo que les iba enseñando a los cocineros, a los guardias en Noruega cómo comer vegano, cómo comer vegetariano, cómo preparar mejor la comida. Y nadie nunca se enteró que ese que estaba ahí preso junto con los activistas de Greenpeace era Paul Simonon. Esa historia está contada en un video de YouTube que ustedes pueden googlear en Greenpeace, colocan Greenpeace Paul Simonon en YouTube y va a aparecer Paul Simonon mismo contando su historia. Y tengo la fortuna de que cuando llegó a cantar a la inauguración de uno de nuestros barcos, uno de los activistas que estaba haciendo el tránsito para que desde el puerto pudieran subirse al barco era chileno. Entonces tengo un video de Paul Simonon saludándome y esa es mi posición más preciada. Y el saludo fue un momento clave de tu vida. Además, estaba justamente estamos bien dateados. Estábamos justamente, yo estaba en ese momento como decidiendo qué hacía con mi vida, me acababa de separar y justo llegó este mensaje y yo decidí venirme a trabajar a Greenpeace escuchando The Clash. Entonces fue como un espacio y yo creo que por eso en parte también he durado tanto tiempo, porque he tenido situaciones en las cuales los grandes ídolos que uno admiraba, en los cuales tú preguntabas por los pósters, este es uno de los pósters que estaba pegado en mi pieza, terminan en el fondo encontrándose en la ruta, ¿no? Y es realmente increíble que un tipo que cambió la historia del punk y que cambió la historia de la música, que participó de una de las bandas más prolíficas, si me preguntáis a mí, de la historia, con un tremendo contenido social, con un tremendo contenido antisistémico, como The Clash, me lo encuentre y el tipo, digamos, aunque no lo conozca en persona, aparezca en el fondo participando de las mismas causas ambientales, en el fondo la derivación sobre la discriminación, sobre el maltrato a los jóvenes en Inglaterra en los tiempos en The Clash, hoy día se traduce en realidad el maltrato al planeta que estamos viviendo y el tipo predica y practica, se va preso cuando corresponde. Entonces, nada, respeto nomás. Matías, y también entiendo, esto es parte del acucioso y riguroso equipo periodístico de investigación de Duros de Roer, un colectivo incontable de periodistas multidisciplinarios. Científico. Encontramos un diploma que te certifica como benefactor. Sí. Eso no lo entendí, pero un diploma que te certifica como benefactor de una causa asociada a David Bowie. Explícame por favor eso, porque en pleno 2019 contar con esa medalla es algo atípico y bizarro. Sí, bueno, a ver, creo que no es necesario, a diferencia del anterior, explicar quién es David Bowie a esta radio. Ahora, en particular, a mí me interesan muchísimo las cosas que se financian colectivamente, ¿no? Prácticas en las cuales discos, de todo. Claro, discos, pero en este caso particular era una estatua a nombre de David Bowie, ¿no? Que era, la gente le hace una estatua a David Bowie. Y por supuesto, cuando me llegó la invitación en esta campaña de crowdfunding de pedir platas a nivel distribuidor, yo quise participar, entonces puse mis luquitas para poder hacerle una estatua en el mercado a David Bowie. Entonces lo que tengo en realidad es un certificado que dice que ayudé a hacer una estatua para David Bowie, como hicieron miles de personas en el mundo. Y a mí me enorgullece haber logrado que un espacio de la ciudad de Londres pueda albergar también el corazón de un artista brillante. Fue a 15 metros de donde le volaron el ojo a Combo. Matías, entiendo o me imagino, doy por sentado de que ha estado varias veces en este Rainbow Warrior, el mítico barco del Greenpeace. Sí. Y yo me pregunto, bueno, dentro de la cantidad de cosas y estímulos, cosas que uno tiene que idear y todo, sí, o participar, ¿hay rituales musicales? ¿Qué música se escucha, por ejemplo, en un barco del Greenpeace? Bueno, varias cosas. La última vez nos pusimos a cantarle, porque íbamos camino desde Punta Arenas, a propósito de que hay gente de Punta Arenas en el estudio, íbamos desde Punta Arenas a Puerto Madryn, que es donde estaban las ballenas, pero estaba nublado y la verdad no teníamos mucho que hacer. Tenía un recorrido largo, así que con el jefe de radio nos fuimos a tocarle canciones a los delfines. Y esto es una historia real, así que estuvimos bailando con delfines afuera del barco, porque como va ladeado, el helipuerto va casi a la altura del agua, entonces los delfines salían a mirarnos, que eran estos par de locos que cantaban. Sí, hemos estado haciendo esas cosas, pero ¿qué se escucha arriba del barco? Bueno, hay de todo. Particularmente el Rainbow tiene un equipo de música, una batería, distintas cosas. Sí. ¿No? Cuando o sea, se puede, van a tocar. La dinámica se complementa con música en directo. Tienen su propio, claro, pues los mismos marineros se han ido armando su propia. Los marineros van cambiando, pero cada uno lleva, no sé, una batería, etcétera, pasan meses arriba del barco.
pero para entretenerse tocan un par de cosas y eso también nos es útil porque cuando llegamos a los puertos a veces vienen artistas que quieren tocar y entonces tener todo listo ya funciona. Y cuando no, uno no saca la guitarra y se va a cantar con los delfines y te van mirando con cara, ¿quiénes serán estos locos que van cantando arriba del barco? Pues estaban cantando Bob Dylan esa vez, ¿no? Era como bien. hippie puro duro. No. Depende de la época de Bob Dylan. ¿No? Que Bob Dylan tiene 3 décadas. No, era Bob Dylan hippie. Hippismo certificado. Sí. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta junto a Matías Azun en Duros de Roer. Matías, dentro de tu trabajo, tu labor, tu norte, muchas veces te ha tocado estar, o la mayoría de las veces, contra la corriente, golpear la mesa frente a los grandes poderes, los grandes conglomerados multinacionales. Y yo me pregunto, dentro de toda esa consecuencia, vértigo en todo sentido, ¿sientes que te ha traído alguna consecuencia el ir, valga la redundancia, contra la corriente, golpear a los poderosos? En el lado más fino, el lado de la credibilidad o la imagen que ellos tanto buscan por cuidar, ¿no? Una vez Luxich dijo que yo trataba de sacar beneficio de su imagen. No, la verdad es que, siendo bien sincero, es harto menos épico lo que me toca hacer. Como que no es heroico en ningún sentido. Mis condiciones, por ejemplo, para negociar con Hidroaicén siempre fueron que ellos depusieran su proyecto de represa. Entonces yo estaba dispuesto, yo nunca me he negado al diálogo. Lo que pasa es que la contraparte, Walmart, Jumbo, nunca hacen caso de las propuestas. Te tiran toda la maquinaria. No, pero claro, ellos se quieren sentar a conversar, pero sin cambiar las propuestas que tienen. Eso yo lo que les digo es ningún problema. Yo me junto con Endesa a conversar, pero ustedes depongan su proyecto de hacer represas. Y nunca cumplen las condiciones, siempre se ponen como, ay, que estás difícil, cuando en realidad es como lo obvio, ¿no? Yo no me atrevería a sentarme con alguien que no entendió el mensaje, por ejemplo, en el tema de plástico, que no produzcan más basura plástica, que no venga el plátano envuelto en plástico, no sé, los limones envueltos en plástico. No hay caso que lo entiendan. Lo mismo con las salmoneras. Dejen de destruir el océano, dejen de instalar, si no hay caso. Lo quieren seguir intentando. Entonces es difícil el diálogo porque las empresas no colaboran con lo que les estamos pidiendo. Nunca están disponibles para sentarse a conversar en serio y hacer los gestos. Ellos piden gestos de parte nuestra, pero nunca están dispuestos a hacerlos ellos. Y decir esto hace que mucha gente que seguramente nos está escuchando digan, ay, se puso difícil el ambientalista, se niegan a todo. Y la verdad es que sí, nos negamos a una forma de desarrollo que finalmente termina haciendo pedazos el planeta y exportándolo por $2 para que se lo lleve alguien al mundo internacional, y en Chile queda miseria y pobreza. Y entonces sí, estamos en contra de ese desarrollo, no les quepa duda, no nos confundamos. No estamos dispuestos a transar, no estamos dispuestos a discutirlo, no estamos dispuestos a dialogar sin que nos escuchen en serio, no estamos dispuestos a dialogar sin que hayan gestos de la contraparte dispuestos a ceder y a ceder territorio respecto de los beneficios y privilegios que han conseguido. Y punto. Entonces, en función de esto, es súper importante entender que Greenpeace es una organización completamente independiente, que no recibe dinero ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de empresas, y que por lo tanto única y exclusivamente dependemos de los socios que nos ayudan a financiarnos y que hoy día son la fuerza para que seamos una organización independiente que sea capaz de exigirle a Walmart que no produzca tanto plástico, a Jumbo lo mismo y así. Matías, comentabas anteriormente, al inicio de esta plática, que igual estabas optimista porque sentías que había un cambio en la conciencia, ¿no? En la conciencia de la gente respecto al medio ambiente en general, pero también al otro lado, ¿no? Al otro lado de la vereda o al otro lado del charco, hay una falta de esperanza, una desesperanza. De hecho, hay una mirada bien apocalíptica de que el mundo se está yendo literalmente a la cresta o a la mierda, siendo un poco más duro, y tú igual sigues luchando y tienes un optimismo ahí que se ve, se trasluce en tus palabras. ¿Sientes que hay futuro? Por supuesto. No hay que dudarlo jamás. Te lo digo, te lo digo, por ejemplo, el tema de la Amazonía es brutal. O sea, Brasil se quema el planeta se quema completo. Ya no llueve, hay migrantes climáticos. Crisis agrícola. Está lloviendo plástico, se está quemando el Ártico, no hay lluvia, no hay agua, el aumento de temperaturas es mucho más alto, los compromisos de las naciones todavía no están a la altura, y sin embargo la vida sigue ahí, y sin embargo la dignidad humana sigue teniendo sentido y sigue siendo digna de pelearse. Yo por supuesto que creo que estamos haciendo todo lo posible por lo menos detener las consecuencias de un modelo de desarrollo del cual somos todos de alguna manera partícipes, pero algunos mucho más responsables que otros, que finalmente no respeta la democracia, no respeta la dignidad de las personas, no respeta los derechos de las personas. Y yo no tengo duda, aunque el mundo se esté yendo al carajo, no hay que perder los principios y hay que seguir defendiendo la vida. No tengo más argumento para eso.
¿Qué canciones fuera de Clash o, bueno, la cercanía con Bob Dylan, en la ruta, siendo un tipo que viaja mucho por distintos motivos, ¿hay algún playlist que sea recurrente, inspirador? Hay varios en particular, pero yo, si pudiese recomendar alguno, hay una canción de Nina Simone tocando en vivo, me parece que es en Sudáfrica, con una canción especial en YouTube que se llama Ain't Got No. Es una canción de Nina Simone que habla sobre no tener, sobre qué es lo que finalmente tú tienes, ¿no? Yo los invito a escucharlo, y finalmente lo que uno tiene es dignidad y vida, y mientras uno tenga dignidad y vida debe resistir y debe seguir peleando por lo que considera justo y legítimo. Matías, ¿te consideras un duro de roer? Sí, parece que sí. Yo sí, particularmente sí, me lo han dicho mucha gente. Bueno, y por algo también. Muchas veces en tono de descalificación, pero para mí yo lo escucho y digo, mira. Por algo te invitamos también. Sí. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.